los ingenieros, con los constructores. Voy a sobrevolar en helicóptero el tramo del Tren Maya y voy a bajar a hacer reuniones en el terreno para ver cómo vamos. Ya saben ustedes que orden no supervisada no sirve para nada. Sí. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Demián Duarte del Sonora Power en YouTube. Y bueno, primero que nada, señor presidente, vengo a nombre de los ciudadanos de Cananea, donde estuvo usted el domingo pasado, que le hacen llegar a través de mí pues un agradecimiento muy profundo realmente por la respuesta integral que se está dando pues a la problemática del mineral. Añejos problemas, unos sobrepuestos sobre los otros. La verdad es que bueno, finalmente la presencia de usted y los funcionarios del gabinete el domingo ahí y los acuerdos que se anunciaron pues le da una luz de esperanza a la gente de Cananea. Sobre el tema de Cananea, señor presidente, le quiero comentar un detalle que además corre hacia todos los demás lugares donde se desarrolla la actividad minera. En este momento, la mina de Cananea, Buenavista del Cobre, que es propiedad, como usted sabe, de Grupo México, está en el proceso de revisión de su contrato colectivo de trabajo, un asunto muy importante. Hay 2.200 trabajadores mineros en activo, esa es la problemática actual, la laboral. Y bueno, ellos han estado en una mesa de negociación discutiendo con Grupo México un tema que es muy delicado. Usted sabe que hubo recientemente una serie de reformas, en particular la ley del trabajo y otras, con el objetivo de regular el outsourcing. Sin embargo, dentro de las letras chiquitas de estas reformas entró una cláusula que tiene que ver con el reparto de utilidades. Mire, el asunto es que quizás la gran mayor parte de los trabajadores del país no tienen estos niveles en términos de lo que es el reparto de utilidades. Sin embargo, los trabajadores mineros sí. En mayo pasado, los trabajadores de Cananea recibieron en promedio 400,000 pesos de utilidades. Ellos tienen un sueldo promedio de 17,000 pesos mensuales, es decir, las utilidades que recibieron equivalen a el equivalente a 2 años de sueldo. Es un tema muy importante para ellos. La expectativa que se tiene por los precios de los metales es que las utilidades de cara al reparto de mayo del 2022, es decir, las referentes a este año, pudieran escalar hasta los 600,000 pesos. Esto si se considerara pues la cláusula que dice en la Constitución que tienen derecho al 10% de las utilidades de la empresa. El detalle es que hay una serie de modificaciones que hacen que esta cláusula esté de alguna manera en el aire. Y es precisamente el tema de controversia entre la parte patronal y la parte obrera. La pregunta y la petición, señor presidente, es si es posible que su gobierno de alguna manera pueda garantizarles a los trabajadores que puedan acceder precisamente a este 10% en el reparto. Usted refirió el tema, de hecho, en su mensaje al final ahí en Cananea y habló de que se iba a buscar hacer lo posible para impedir que ocurriera esto que es considerado una injusticia por los trabajadores, señor presidente. Esa es la pregunta en particular. Sí, lo tengo muy claro porque cuando estuvimos en el diálogo para la reforma de no permitir la subcontratación como se daba y fijar lo del reparto de utilidades, se acordó de que aumentaba el reparto de utilidades, o sea, para todos en general, y que en el caso de los trabajadores mineros que recibían o que reciben más de reparto de utilidad, como lo estás explicando, nunca sería menor el reparto a lo recibido o a lo que les correspondiera. Eso está establecido en el acuerdo. Entonces, yo le pedí, porque hay varias interpretaciones, ¿no? Yo le pedí a la Secretaría del Trabajo que se interpretara bien, que es
no pueden recibir menos los trabajadores mineros de reparto, porque se estableció de que nunca van a recibir menos. Pueden decir que proporcionalmente, ¿sí?, es menos, pero que cuantitativamente es lo mismo. No, no pueden recibir menos proporcionalmente. Es decir, si es más la utilidad, pues tienen que recibir más. Por eso es reparto de utilidades. Entonces, es un asunto que se tiene que aclarar. Yo creo que la empresa va a entender de lo que se trata. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que hay auge en la producción minera, sobre todo por aumento de precios. Entonces, hay más utilidades y les corresponde más a los trabajadores. Así de sencillo. Van a recibir más los empresarios, qué bueno, pero ¿por qué no van a recibir también más los trabajadores? Eso es todo. Pero es un asunto de interpretación. Ya le pedí a Luisa María, alcalde, que tratara este asunto. Estuvimos aquí en una mesa de juntas y salió ese tema, antes de presentar la iniciativa. Y se acordó eso. Es decir, en el caso de los trabajadores mineros, que es un asunto de excepción, porque ellos reciben más reparto que la mayoría de los trabajadores de México, nunca su utilidad va a ser menor a la que se haya recibido con anterioridad. Hay una interpretación ahí que habla del promedio de los 3 años anteriores. La preocupación real es que quizás los 3 años anteriores, por ejemplo el año de la pandemia o el año anterior donde estuvieron deprimidos los precios de los metales, no reflejen la realidad de lo que ocurre este año. Y es ahí donde está el debate, porque puede parecer, bueno, si yo hablo de 200,000 pesos que me quitan de mis utilidades, pues yo creo que es mucho dinero, ¿verdad? Pero si hacemos la sumatoria de los 2,200 trabajadores de Cananea y lo multiplicamos por 200,000, estamos hablando de 440 millones de pesos que se quedaría la empresa como utilidades y que no le repartiría a los trabajadores. Esto es lo que los trabajadores consideran que es injusto. Sí. Y en ese término es donde están pidiendo pues la mediación de su gobierno para que dentro del contrato colectivo de trabajo quede. Y el detalle es el siguiente, señor presidente. La administración está por irse de vacaciones, entiendo, la administración pública ahora en el mes de julio. Este proceso de negociación del contrato colectivo tiene un plazo perentorio, que es el 5 de agosto próximo. Es decir, usted acaba de ir a Cananea, acaba de establecer condiciones para que se resuelva la problemática histórica. Obviamente en Sonora no quisiéramos ver una situación en donde la inestabilidad laboral de vuelta se asome, ¿verdad? No va a haber problema, no, se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que Luisa María ya va a tener una respuesta y a lo mejor mañana ya informamos sobre esto. Le pedimos que venga, aunque no estés tú, pero que ella dé un informe, si te parece. Vamos a estar muy atentos. Señor presidente, un comentario y una felicitación a título personal. El tema del gas que anunció ayer, gas bienestar, es un tema que desde diciembre pasado hemos estado tratando aquí en la mañanera, en donde, bueno, finalmente dimos con el hecho de que este es el factor que ha estado impulsando los precios al alza y la inflación, ¿verdad? Hoy el INEGI reporta el 5.88% de inflación derivado precisamente de la presión que tiene con los precios del gas. Mucho de mi público, de mi canal en YouTube, lo han estado felicitando, creen que es la solución, tanto lo de la creación de la empresa como el fijar precios máximos. Sé que es un poco más complicado por el entramado jurídico que se requiere para fijar el precio tope. Sin embargo, bueno, la pregunta es
ya anunció usted que van a empezar aquí en la Ciudad de México. La pregunta en específico es, ¿qué va a pasar con el resto del país? En Hermosillo somos víctimas de la misma práctica de oligopolio que se ha detectado aquí en la Ciudad de México. Tengo entendido que también en Quintana Roo sufren de este problema y seguramente es multiplicado por los 32 estados del país. Ahora, también hay otra pregunta. Usted habló de cilindros. Los que tenemos, porque me incluyo por ahí, tanques estacionarios, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿qué alcances va a tener la compañía Gas Bienestar, que usted acaba de anunciar? ¿Cuánto se va a invertir en ella? Es un tema muy importante porque la primera pregunta que salió es de dónde va a salir el dinero, entre otros factores. Para mí me parece una medida realmente muy bien meditada, que va a final de cuentas romper el oligopolio que se ha establecido sobre el control de este combustible tan importante. Sí, vamos a tener ya pronto el proyecto y lo vamos a dar a conocer. Tenemos ya un plazo, 3 meses, para que empecemos a distribuir el gas aquí en la ciudad. Ya hablé después del anuncio con el director de Pemex, ya están trabajando en eso. Tenemos los recursos, no hay problema, pero además tenemos el gas, porque Pemex tiene gas y además importa gas. Tenemos la materia prima, podemos, si es necesario, importar más gas y tenemos el presupuesto. Bueno, pues lo que se necesite. No es para presumir, pero salimos de compra, acabamos de comprar una refinería. O sea, están bien las finanzas públicas. ¿Y saben por qué están bien? Porque no hay corrupción y porque no hay gastos superfluos, no hay derroche, no hay lujos. Entonces, no tenemos problema. ¿Por qué no pones la tabla de recaudación de impuestos de ayer? Para que vean cómo estamos. Y se lo agradecemos mucho a la gente que nos tiene confianza, están pagando sus impuestos, mejor dicho, están contribuyendo. Y esto también lo hago extensivo a los empresarios. Antes, de verdad, no se pagaban los impuestos o no los pagaban los de arriba, los tenía que pagar la mayoría de la gente. Habían privilegios, se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos. Entonces, cuando eso se termina, pues ya tenemos ingresos, no es necesario aumentar impuestos. De una vez lo adelanto, no va a haber reforma fiscal, porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumentos de impuestos. Pues no va a haber aumentos de impuestos, porque no se necesita, afortunadamente. Es cosa de continuar con el combate a la corrupción, no permitir la corrupción, la austeridad republicana. Esa es la fórmula. Y alcanza el presupuesto. Y como vamos a tener ya más crecimiento económico, pues esto nos va a ayudar. Pero miren cómo estamos. Entonces, enero, julio, es un corte al 7 de julio. Recaudación total, 2
79,000 millones. En el 20, 2,079,000. El 21, 2,286,000. Estamos hablando de un poquito más de 200,000 millones con relación al mismo periodo del año pasado. En términos reales, 4.9, pero esto es en términos reales. En nominal es un 10% de aumento. Y estamos arriba de lo que se estimó en la ley de ingresos para este año. Por eso va a alcanzar para el gas. No hay problema. Señor presidente, bueno, no tardó usted en terminar de anunciar la creación de la empresa Pues sí. Gas Bienestar sin que, pues, obviamente, pues, los afectados salieran a decir cosas, ¿no? Que usted va a hacer competencia desleal, que una empresa estatal va a finalmente acabar con el libre mercado. No faltan quienes piden que en lugar de intervenir con una empresa, pues, al final de cuentas se les dé un subsidio a los mismos que nos han encarecido el gas. Entonces, hay una discusión ahí al respecto. Es que es interesante Incluso debate, la Comisión de Competencia salió a decir que sí existen, ¿no? No, Ellos. no, eso es un cero a la izquierda. O sea, están de florero, nada más de adorno. Y podría decir más cosas, pero me autolimito. ¿No tienes la gráfica de Pemex? Sí, lo interesante es que Pemex tiene el 55% del combustible, ¿no? Sí. Es decir, tiene suficiente gas para abastecer a más de la mitad del mercado, pero también suficiente gas para ser el modulador y romper finalmente el oligopolio que se ha conformado. Si no se les quita el mercado, o sea, no queda solo Pemex en la distribución del gas, ¿no? Es un competidor más, porque ellos se asociaron, y son 5 que controlan todo el mercado del gas. Pero además, ¿cómo nos explicamos? Esto es de sentido común, de juicio práctico. Esto no tiene que ver con ser doctor en economía. ¿Cómo nos explicamos que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz? Y sí aumenta el precio del gas porque está suelto. Porque en el caso de las gasolinas, Pemex está abasteciendo el 80%, un poco más. Pero acá, como solo el abasto es del 50% por parte de Pemex, y además se abrió el mercado para que estas empresas pudieran importar, que ahí tenemos otro problema, porque hay contrabando, hay huachicol. Entonces el resultado pues es que los márgenes de utilidad miren, de 13.50 que vende Pemex a 20.94 al consumidor, al usuario final. Y esto no era así, miren. Entonces el 17 y
¿Cómo se va? Esto no sucede en el caso de las gasolinas. Entonces, vamos a competir. ¿Qué quieren? ¿La libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. Esa ya no. No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente. Y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando. O sea, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, pues me está dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, del gas, y lo he logrado cumplir en gasolinas, en la luz, en el diésel, pero aquí no puedo. ¿Por qué? Además, no hay ninguna razón, nada más es esto. Entonces, tenemos una forma, un mecanismo. Vamos a bajar esto, la utilidad, a dejarla por aquí, nada más para los gastos de operación, que ellos se apliquen lo mismo, vamos a competir, pero no es posible que haya estos aumentos, que ni quiero decirlos, pero ya la gente sabe, pues, y sobre todo los que tienen pocos recursos, que tienen que estar comprando su cilindro, y cada vez que se les termina el gas, a buscar cómo le hacen para conseguir 450, 500, hasta 600 pesos, ¿no?, por un cilindro de 20. Y luego también la queja de que no me alcanzó el gas, no vino completo. Así es, y es que el gas está en todas las cadenas de valor, preparación de alimentos en el 75% de los hogares de México, y bueno, pues los aumentos... Pero vamos a ver qué hacemos con los estacionarios. Hay una forma también todavía más eficaz que habría que explorar y resultaría más barata, aunque es más compleja su aplicación, que es el gas natural. Y tenemos gas natural bastante, muchísimo. Pero la introducción del gas natural no hay problema de seguridad. Sin embargo, quienes tienen la distribución, pues también han hecho su labor para que la gente no le tenga mucha confianza, mucha fe al gas natural, que no es lo suficientemente eficaz, que es muy riesgoso. Hay una cosa también que afecta mucho, que dan concesiones para la introducción del gas natural y abren las calles y las dejan abandonadas, y hay un ambiente en contra para meter en las ciudades. Pero eso nos significaría reducir considerablemente más el precio. No estamos
haciendo a un lado esa posibilidad. A lo mejor para el caso de empresas, ¿sí?, grandes, se pueda hacer algo con el gas natural. Y la CLP también para tanques estacionarios, o sea, no lo descartamos, pero lo que queremos es comenzar con cilindros. El problema con el gas natural, bueno, es que las compañías cobran lo que quieren, pero luego además la queja generalizada, por lo menos en Hermosillo, es que los frijoles no quedan igual, señor presidente. Que le falta calor, que le faltan leña. Así es. ¿Mande? Se van a frenar los atracos a los camiones, a los cilindros que han reportado en varios puntos del estado de México. Sí, sí, es que son varias medidas. Una es fijar un precio máximo, pero no ayudaría mucho, porque no cumplirían y no vamos a tener miles de inspectores para eso. Lo segundo, pues, es aún con escala hacer vigilancia para que no se venda más caro. Y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor. Porque si se fija el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de cumplir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato. Y también, como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional. Acuérdense lo que hicimos, lo que sucede es que se pasan las cosas. Cuando el bloqueo, porque decidimos acabar con el huachicol, en el caso de las gasolinas, no solo hubo bloqueo, sino sabotaje. Nos estallaron ductos, porque buscaban dejarnos sin abasto. La gente se portó muy bien, porque tenían que hacer cola, no había gasolina. Una de las medidas que tomamos fue comprar de inmediato 650 pipas, que ahí están, manejadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los que recorremos el país, que andamos por las carreteras, vemos cómo se mueven estas pipas. Va adelante una patrulla del ejército, atrás otra, y van 20, 30 pipas a cargar a Tuxpan, a cargar a Salina Cruz para distribuir combustible. Y no hemos tenido ningún problema. Y esto nos ayudó muchísimo. Y se redujo el huachicol de 80,000 barriles que se robaban diarios a 4,000 que se roban todavía. Y ahí andamos. Pero fue una decisión
que se tomó para eso, para que no nos falte, en ese caso, las gasolinas, que no faltaran las gasolinas, y en este caso es que no falte el gas, no va a faltar. Y vamos a vigilar, claro. Sí. Es una empresa del pueblo, aunque digan los conservadores que es populismo, paternalismo, estatismo, como le llamen. Pero no queremos, repito, esa libertad que les gusta, que es la del zorro en el gallinero. Entonces tienen todo el mercado y hacen lo que quieren. ¿Y el Estado dónde está? Quieren que se diluya y que nada más quede el mercado. No, eso era antes. Quieren que el Estado nada más esté entregándoles concesiones, entregándoles los bienes de la nación y que no promueva el desarrollo y que no cumpla con su responsabilidad social. Pues no, eso era con el neoliberalismo, ya es distinto, es otra cosa. También no es un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil. Aquí no es, a ver, ya solo Pemex va a vender y distribuir el gas. No, van a seguir, pero ya se pasaron. Vamos a estar aquí escuchando todos los lunes. Gas Nieto es el que vende más caro en Azcapotzalco. Y que el gas no sé qué. ¿Y que estamos pintados o qué? Muchísimo tiempo. Ustedes se han portado muy bien porque era para que nos estuviesen cuestionando del diario o cada semana. Oiga, mire el gas. Y entendiendo de que son problemas complejos, han actuado ustedes con mucha responsabilidad, pero pues todo tiene su límite, ¿no? Por eso vamos con el gas y y pedirle a las autoridades que nos ayuden, a las autoridades estatales, a las autoridades municipales, aquí, a los alcaldes, mujeres, hombres, que nos ayuden, porque pues esto es importante para ayudar a la gente, para que no se merme, que no se disminuya el de por sí poco ingreso que tiene la familia. Estos son de los gastos que más se sienten en las familias pobres. El que más se siente de todos es el transporte, el pago de pasaje, porque aunque la comida es básica, cuando no alcanza, hay reducción en la cantidad de comida o se compra lo más barato, ¿no? Pero el gasto del pasaje es fijo, porque si no, ¿cómo
se sale a la calle o se va a trabajar. Entonces, es lo mismo del gas, parecido. Sí, son gastos que tienen una repercusión. Entonces, por eso vamos a tomar esa decisión. Y cuando tengamos ya el proyecto, aquí lo vemos y lo vamos a dar a conocer. Nos vemos. Gracias, presidente. Mañana. Muy bien. Presidente, también a propósito de las noticias falsas, recientemente un grupo de periodistas ha iniciado una campaña de desprestigio, discriminación y calumnias contra Tláhuac, precisamente a partir de y su población. El principal objetivo es atacar a usted y al partido en el que milita, y esto precisamente con el tema de la línea 12. Han conjuntado una mezcla de temas, particularmente el que haya ganado el partido Morena allá, a varios no les ha gustado al parecer, porque incluso han arremetido contra los que votaron, acusándolos de diversas cosas, es decir, pues subestimando el voto de la gente en Tláhuac, que precisamente ha ratificado ese apoyo, así como pues a este proyecto que usted encabeza. Y cabe resaltar que de las pocas alcaldías donde se presentaron impugnaciones y el triunfo fue bastante amplio. La pregunta sería, ¿usted qué les diría a los habitantes de Tláhuac, concretamente del oriente de la ciudad, que están sufriendo este linchamiento mediático, acoso y discriminación por parte de quienes atienden la agenda nacional contra su persona y la 4T? ¿Habrán acciones en conjunto con el Gobierno de México encaminadas a socializar el bienestar, la igualdad, las oportunidades y la inclusión para que la gente goce de los plenos derechos? Y finalmente, ¿usted personalmente visitaría Tláhuac en términos de, en el marco de atender pues este respaldo que le dio la alcaldía de Tláhuac? Yo soy de Tláhuac, lo de reconocer, y estas líneas precisamente van en ese sentido, y citando estos ataques que vivimos, los que vivimos en esta alcaldía al suroriente de la ciudad. Bueno, mire, la gente de la ciudad en general es muy fraterna. Esto que se vivió ahora es un mal momento por la guerra sucia, que fue intensa, despiadada y confundió a muchos. Pero estoy seguro de que van a pensarlo los que votaron por el bloque conservador. Lo van a pensar aquí en la ciudad. Y nunca he dudado de la inteligencia, de el juicio y, vamos a decir, práctico, el instinto certero de la gente humilde de la Ciudad de México. A mí me apoyaron en los momentos más difíciles, cuando la ola de derecha crecía y crecía, y parecía que iban a imponerse en todos lados, en Tláhuac, en Iztapalapa, salimos adelante. Esto en el 2000.
la gente humilde, la gente pobre, muy leal, muy fraterna. Y ahora lo mismo, porque no tiene odios, no tiene malos sentimientos. Entonces pasa una desgracia tan tremenda, terrible, como la del metro, y ellos, pues como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, lo primero que se piensa es, no hay mala fe, ni modo que alguien sea tan perverso para estar provocando un accidente así, que sea algo premeditado. Ellos tienen una mentalidad completamente limpia, sin malicia.